Hola, buenos días Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Buen día. Bueno, bienvenido a este espacio que es el ciclo Entre libros y en pantallas de la Unidad de Publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Este espacio nos permite presentar las novedades editoriales y en este caso en particular tu libro, Marcelo, titulado Las complicidades eclesiásticas del genocidio económico 1976-1981, Iglesia y neoliberalismo en la dictadura. Marcelo es sacerdote de la diócesis de Quilmes, es miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres y es miembro de la comisión directiva del CELS. Justamente mi pregunta está en saber dónde nace esta investigación vinculada con este camino personal tuyo, de estos varios perfiles, digamos, que me parece que es interesante pensar porque es un tema recurrido, el de Iglesia y dictadura, pero al que vos le aportás con este trabajo un perfil novedoso. ¿Cómo nace entonces este trabajo de investigación? Sí, cuando hice el taller de tesis en la universidad, previo a presentar formalmente la tesis, recuerdo que tuve que leer ese estudio clásico breve, muy conocido de Humberto Eco, acerca de cómo escribir una tesis. Y una cosa que me quedó muy grabada, de las muchas cosas interesantes que dice de su experiencia, es que el tesista generalmente tiene que elegir el tema conectado con sus intereses, porque eso ayuda, digamos, a motorizar todo el trabajo de búsqueda, de investigación. Y bueno, esa fue la primera pregunta que me hice, ¿qué me interesaría investigar dentro de mi trayectoria personal como cura diocesano, como cristiano, también como una persona interesada y comprometida, por lo menos en la intención, con los derechos humanos, con la búsqueda de un mundo más justo? Y bueno, se me ocurrió pensar, entre muchas cosas, haciéndolo breve, que acerca del rol controvertido y contradictorio de la Iglesia en la reciente dictadura, del 76 al 83, había sido muy investigado, digamos, por un lado, el rol de cómplice, de convalidación, por lo menos de un sector mayoritario del episcopado, con el terrorismo de Estado, con el régimen de facto. A la vez también aparece la Iglesia como una entidad contradictoria en sí misma, porque una parte del episcopado, tal vez mayoritaria, convalidó, pero hubo otra parte del episcopado, e inclusive una parte de la Iglesia, catequistas, laicos, religiosos, religiosas, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, dentro de esa ambigüedad, y siendo que había sido más estudiada a mi criterio la complicidad con el régimen, me pareció importante ahondar sobre un aspecto de la complicidad, que es no solo la complicidad con el terrorismo de Estado o con el régimen de facto, sino también con el plan económico como parte o tal vez como objetivo final del terrorismo de Estado, porque hoy en día creo que hay un consenso acerca de que el objetivo final era, para la dictadura, representando los intereses de una buena parte del establishment argentino y también más allá de la Argentina, especialmente de Estados Unidos, que la idea era, digamos, desmontar la matriz de industrialización, de trabajo, de valorización del salario y sustituirla por una matriz liberalizadora, de valorización financiera, de economía especulativa, y que el terrorismo de Estado, digamos, la sangre y el fuego, fue de alguna manera el medio para para desinstalar la matriz que Argentina venía trayendo más o menos desde 1930 e instalar la matriz especulativa. Por lo tanto, me pareció importante abordar ese costado de la complicidad con el plan económico y con la aplicación de una matriz que presuntamente, y eso también motivó mi
investigación, presuntamente está en conflicto con el ideario acerca de la economía y la sociedad que tiene la Iglesia, que llamamos comúnmente doctrina social de la Iglesia. Bueno, precisamente ahí hay un punto interesante de la presentación que haces como tema, como objeto de investigación en tu libro, que es centrarte en algunas figuras, algunas de las cuales aparentemente vinculadas, cercanas a la doctrina social de la Iglesia, digo, dentro del ámbito católico, que son nombres muy discordantes, ¿no? ¿Cuáles son digamos, la mirada central que pones en estas figuras que elegiste, Saspe, Novak y Aramburu, en cuanto a el acercamiento, la mirada, la valoración, la crítica hacia el proyecto económico de Martínez de Hoz, que es quien se ocupa de ese periodo económicamente, ¿no? Del 76 al 81? Siempre es un problema cuando en una investigación uno va a hablar de la Iglesia, porque para el común de la gente pareciera que la Iglesia es una construcción monolítica u homogénea, y lejos está de ser eso, más allá de que pueda ser monolítico su cuerpo doctrinal, pero su modo de vivir el cuerpo doctrinal, su modo de interpretarlo, e inclusive su modo de actuar en la sociedad, es muy variado de acuerdo a sus miembros. Uh-huh. Y entonces, para de alguna manera mostrar esa variedad de matices, me pareció importante de entre los obispos elegir obispos que representaron diversas posiciones. Por un lado, Jorge Novak, con quien también me une una relación de afecto. Es el obispo, digamos, que me dio la entrada a esta diócesis, el obispo que me ordenó, y del cual he aprendido o intento aprender muchas de las cosas que él vivió, como una figura de alguien comprometido con los derechos humanos, pero también comprometido con un modo de entender la economía, porque ahí en la tesis desarrollo cuál era la posición de Novak en relación a las víctimas del plan económico. Y contrastándolas, por un lado, con Aramburu, que es como la representación de los principios inmutables sin mediaciones concretas, porque esa es otra cuestión analizable de la doctrina social de la Iglesia, y que yo en la tesis pongo en confrontación con la teología de la liberación, porque la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios y de valores con los cuales cualquiera puede estar de acuerdo, incluso los asesinos de la dictadura. Es decir, ¿por qué? Porque esos principios después necesitan mediaciones, necesitan traducciones en la actuación concreta. Y por eso es que, bueno, Aramburu encarna la doctrina social como conjunto de principios, principios que también muestro como Martínez de Hoz o Videla, como laicos católicos, porque ellos se autodefinen así, utilizan la doctrina social de la Iglesia para justificar el plan económico de la dictadura. Bien, de hecho, vos abordás, digo, la mención a otros miembros de la Iglesia o de laicos o funcionarios católicos, que no son obispos, por lo tanto, que son, digamos, parte de esta pata que propone una mirada de la economía católica, no diría una economía católica, pero sí un modo de entenderla que, bueno, pone a las claras que hay una contradicción interna también, ¿no? Claro, además del abordaje de obispos y de laicos católicos que tuvieron cargos en la dictadura, como Videla o Martínez de Hoz, también hago una observación de los así llamados economistas católicos, que también fueron cambiando su posición a lo largo de las épocas, y de instituciones laicales católicas como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que tuvo también un rol importante en la convalidación del plan económico. Es decir, lo que intento mostrar es que aparentemente la doctrina social de la Iglesia está a favor de planes económicos que estimulan la distribución equitativa de los bienes, la primacía del trabajo sobre el capital, pero que en la práctica muchos en nombre de esa doctrina social de la Iglesia hicieron lo contrario. Claro, bueno, de hecho,
parte de lo que queda entonces como título de este libro, y vamos cerrando con esto, esta presentación, es un término muy fuerte, muy duro, que es el genocidio económico, ¿no? Digo, como respuesta a esto que estás mencionando, estas contradicciones, no solo tensiones, sino contradicciones. Creo que el resto se puede seguir profundizando en la lectura del libro, libro al que le deseamos muchos lectores y mucha difusión. Te agradecemos, Marcelo, este ratito que nos diste para charlar, y bueno, invitamos a todos a que puedan descargar el libro para poder leerlo, y en cuanto lo tengamos en papel también poder conocerlo en papel. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a la Universidad Pública que me permitió estudiar. Realmente, gracias. Hasta luego.